a hablar durante estas próximas 7 semanas. Sé que el Señor nos va a hablar muchísimo. Leemos desde el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Vamos a leer todo el capítulo para tener todo el contexto, aunque se va a predicar en 2 domingos este primer capítulo. Y dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Quién está hablando allí? Dios. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios con D pequeña. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que tú estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Como que los otros dioses no estaban escuchando. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor de Jonás. Invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le dijeron y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Será que puedes inclinar tu rostro allí donde estás? Puedes tomar 30 segundos para meditar sobre lo que se leyó ahora. Medita cómo Dios se manifestó en este primer capítulo. Señor, háblanos.
Tu pueblo está esperando tu voz. Pedro clamó: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hoy déjanos saber, Señor, si mi corazón te responde como Jonás. Pero por encima de mi respuesta, queremos conocerte, Señor. Queremos entender, Señor, quién eres. Queremos, Señor, conocer tus atributos. Porque evidentemente esta historia no se trata de Jonás, ni mucho menos del gran pez, y tampoco de Nínive. Se trata de ti, Señor. Así que hoy te pedimos, Señor, que tú nos hables. No nos interesa, Señor, ser como los hombres. Entre más te conozcamos, más seremos transformados. Así que permite, Señor, que hoy te podamos ver desplegado en medio de este libro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como les estaba diciendo, no hay certeza del autor. Aparentemente sí fue Jonás. Pero yo quiero comenzar con un contexto para poder establecer algunos fundamentos históricos, para saber qué es lo que estamos leyendo y de qué se va a tratar el libro de Jonás. Así que en esta primera parte no nos vamos a meter en los 3 primeros versículos, sino que vamos a ver el contexto general y cuál va a ser el tema general del libro de Jonás. Y este libro fue escrito entre los años 793 antes de Cristo y 753, 793 y 753, en medio del reinado de un rey, Jeroboam. En esa época, en esa temporada, ya Israel había tenido al rey Saúl. Ya había pasado la época de los jueces, ya había pasado Ruth, ya había pasado el rey Saúl, que recuerdan que fue el rey que el pueblo pidió, ¿sí recuerdan? Ya había pasado David también. Había pasado David, y David ya había tenido a Salomón. Cuando David tiene a Salomón, Salomón muere, que Salomón es hijo de David. El reino, un solo reino, Dios había estipulado que fuera solamente Israel el modelo para que las demás naciones pudieran ver a Israel y pudieran conocer al Dios de Israel y pudieran correr al Dios de Israel. Dios lo determinó así porque Él es soberano. Es decir, Dios no escogió a ninguna otra nación en aquel momento. En ese momento Dios solo quería que fuera Israel como la lámpara en donde las demás naciones pudieran verla y decir: queremos a ese Dios de Israel. Y entonces ir a buscar al Dios de Israel. Pero Israel, como siempre, como en el Antiguo Testamento, y yo creo que no solamente Israel, tú y yo, siempre queremos correr lejos de Dios, hacer lo malo delante de Dios y creer que tú y yo podemos huir de las palabras de Dios y creer que tú y yo podemos huir de la presencia de Dios. Entonces, cuando todo estaba aparentemente bien, se levantaron reyes malvados. Y esos reyes malvados causaron que el reino Israel, la sola nación, se dividiera. Y entonces estaba el reino del norte y estaba el reino del sur. En el reino del norte estaban 10 de las 12 tribus de Israel. En el reino del sur solamente habían 2, Judá y Benjamín. Y fue en ese momento donde la gente hacía lo que le daba la gana, igual que en los jueces. Fue en ese momento donde Dios deja de estar callado y le habla a 3 profetas, porque son contemporáneos con Jonás, Oseas y Amós.
Cuando lean el libro de estos profetas menores, tienen que verlo como contemporáneos: Jonás, Oseas y Amós. Y en medio de esa época oscura de Israel, Dios habla. Y eso, solamente ver el contexto ya nos deja saber que Dios no depende de cuán oscura sea la mañana, que Dios no depende de cuán oscura sea la tarde o la noche. Su voz va a penetrar nuestras tinieblas. No importa qué es lo que están haciendo los reyes de la tierra. No importa si este rey que se va ahorita a las 2 de la tarde, 3 de la tarde a posicionar, no importa lo que él haga, su voz, la voz de Dios va a prevalecer. No importa si es bueno o si es malo, la voz de Dios va a prevalecer. Dios habló en medio de una división del reino, porque Él es soberano. Jonás era un profeta de Dios. No podemos juzgar a Jonás como, Jonás sí, oye, pero ¿cómo se le ocurre a este hombre huir de Dios? ¿A quién se le imagina? ¿Quién se lo imagina huir del que es, no sé si la palabra existe, inhuible? O sea, nadie puede huir de Dios. Nadie puede huir de Dios. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir eso? Jonás era un profeta llamado por Dios, que escuchaba la voz de Dios y que hablaba las palabras de Dios. Jonás no solamente sale en esta parte de la Biblia, sino que en Segunda de Reyes 14:25, a Jonás se le declara como un buen profeta, un profeta para su tierra. Hasta aquí Dios no había levantado profeta para las tierras vecinas, para las tierras ajenas. Dios siempre había hablado a los profetas dentro de Israel para que profetizaran para Israel, y como Isaías, si tenía algo que decirle a las naciones extranjeras, lo hacían desde Israel. Esta fue la primera vez que Dios se levantó y le dijo a uno de sus profetas: sal de Israel y ve a una tierra pagana, gentil, que no me conoce. Pero miren cómo el profeta Jonás hablaba con certeza en Israel. Segunda de Reyes 14:25 dice: Jeroboam II, es decir, el rey, Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban en Lebo Amad y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor Dios de Israel por medio del profeta ¿qué? Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad Heber. Es decir, Jonás sí escuchaba la voz de Dios. Jonás sí hablaba la palabra de Dios. Pero en este libro Dios quiere dejar ver que el hombre de Dios no era infalible. En este libro Dios quiere dejar ver que el profeta de Dios no era infalible, que el profeta de Dios tuvo un tiempo de debilidad. ¿Y sabes por qué Dios permite eso? Para que tus ojos y mis ojos dejen de esperar en los profetas de Dios, dejen de esperar en los pastores, dejen de esperar en los hombres de Dios, y empiecen a entender que solamente somos un instrumento en las manos del Señor, que cuando el Señor nos guarda, nos servimos más, pero que nuestros ojos tienen que estar puestos en Él y solamente en Él. Se puede decir que el énfasis de este libro, de todo el libro de Jonás, si alguien te pregunta, bueno, pero ¿de qué se trata Jonás? Se puede decir que el énfasis, el argumento de todo el libro es el Dios soberano y misericordioso que salva. ¿Puedes repetirlo conmigo? El Dios soberano y misericordioso que salva. Esta historia no se trata de un pez que se traga a un profeta. Cuán equivocados estamos, porque lo único que sabemos del libro de Jonás es acerca de ese gran pez que se tragó al profeta. No se trata de eso, aunque sale 2 o 3 veces en el libro de Jonás. No se trata de la salvación de Nínive,
sale 9 meses la referencia de la salvación de Nínive. Esta historia ni siquiera se trata de Jonás, aunque el libro tenga su nombre, como tampoco Ruth se trataba de Ruth, ¿sí te acuerdas? El nombre de Jonás aparece 18 veces. Este pequeño libro se trata de Dios. El profeta Jonás, o el libro de Jonás, revela 2 atributos importantes en los cuales tú y yo tenemos que descansar. El libro de Jonás revela 2 atributos de Dios grandes, grandísimos. Mis hermanos, sin uno de esos atributos tú y yo no estuviéramos vivos y respirando el día de hoy. Sin uno de esos atributos que te voy a decir que se despliega en todo el libro de Jonás, tus hijos no tuvieran vida hoy. Porque evidentemente ya leímos el capítulo 1 y Dios no mató a Jonás. Usó medios para su arrepentimiento, que es otra cosa. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero sin este atributo que está desplegado desde que comienza Jonás hasta que termina, Dios hubiera tenido que matar a Jonás. Desde el momento cuando Jonás se levantó y huyó de Dios, la justicia y la ira de Dios hubiera tenido que irrumpir la vida de Jonás y matarlo enseguida. Y ese gran atributo es la misericordia de Dios, sin la cual tú y yo no estuviéramos vivos, porque tú y yo hemos pecado delante de Dios. Como Jonás, no somos mejores que Jonás. Y hoy tenemos una responsabilidad 1000 veces más grande que Jonás, porque Jonás no conocía a Cristo, tú y yo sí. Jonás no tenía esa esperanza. Tú y yo vemos la cruz vacía. Tú y yo tenemos la palabra de Dios completa. Jonás no. Pero este libro revela la misericordia de Dios, revelada como Dios trata con Jonás. Y yo la pude llamar la micro misericordia, porque la gran misericordia de Dios opera en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. La gran misericordia opera en personas individuales. Micro misericordia. Pero también pude ver la macro misericordia en el libro de Jonás. Dios operando no solamente en una sola persona, sino en un pueblo entero, Nínive. Y también Dios revela el segundo atributo que creo que es más visible. ¿Cuál creen ustedes que es el segundo atributo? La soberanía de Dios. Mi hermano, si tú y yo solamente supiéramos, solamente abrazáramos esos 2 atributos, fueras como este predicador de hace un tiempo atrás que dijo que cuando él no entiende lo que ha pasado en el día, él llegaba a su cama, acostaba su cabeza y él decía: así quiero yo acostarme en tu soberanía. Esta almohada se parece a tu soberanía. Descanso en tu soberanía. Si tú y yo solamente descansáramos en su soberanía, no viviéramos estresados como usualmente lo hacemos. A.W. Pink, un pastor de hace 50 años atrás, ya falleció, definió la soberanía de Dios como Dios siendo Dios y nadie más puede serlo. Qué tremendo, ¿eh? Dios siendo Dios. Es decir, ¿qué es soberanía? Dios siendo Dios. ¿Qué es soberanía? Dios actuando como Dios. ¿Qué es soberanía? Dios decidiendo como Dios. Soberanía es Dios siendo Dios con todas sus capacidades. Y dice, nadie más puede serlo. Tú y yo no somos soberanos, pero Dios sí. ¿Cómo se ve esa soberanía en el libro de Jonás? Bueno, Dios gobernó a un pez. ¿Tú sabes qué es gobernar un pez? ¿Sabes qué me viene a la mente cuando yo vi
Cómo como un pez estaba siendo gobernado por Dios. ¿Quién se acuerda de la pesca milagrosa? ¿Quién se acuerda de la pesca milagrosa? Ustedes sí se acuerdan que Jesús llegó y le dijo a Pedro: deja de estar lanzando la red en la izquierda, sino que quiero que ahora la lances ¿a dónde? Cuando él dijo lánzala a la derecha, no era que él sabía, que Dios sabía que los peces estaban a la derecha. Cuando él dijo lánzala a la derecha, él soberanamente le dijo a todos los peces que estaban por allí: vayan a la red y métanse en la red. Apenas ustedes, los peces, Dios gobierna las gallinas patulecas de la finca donde tú. Dios las gobierna. Dios gobierna las vacas. Dios gobierna el gavilán, el bolero. Dios gobierna el mosquito que te pica. Dios gobierna todo. Todo. Entonces Dios muestra su soberanía en el gobierno de un pez, en el gobierno de las aguas, porque Dios fue el que hizo levantar, ¿qué? Una tormenta. Gobernó a un profeta, en el capítulo 4, gobernó que creciera una planta, una calabacera, y gobernó a un gusano que se comiera la planta. Y gobernó a que una ciudad fuera salva. ¿Eso no es soberanía de Dios? ¿Puedes tú descansar en esa soberanía? Le puedes dar un aplauso gigante, dáselo gigante al Señor. Entonces este libro se trata de la misericordia y la soberanía y la salvación de Dios sobre personas rebeldes y desobedientes. ¿Qué nos dice entonces el versículo 1? Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Vamos a dividir esta enseñanza en los 3 versículos que nos corresponden. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3. 3 puntos. En este primer versículo yo puedo ver, no pude volarme el sentido de que el libro no se trata de Jonás, sino de Dios. ¿Y quién comenzó hablando en el libro de Jonás? ¿Jonás? Dice, la palabra del Señor. ¿Me pueden poner ese versículo aquí atrás, por favor, que quiero notar algo? No, ese no es el versículo, ese es el punto. Ahí dice, la palabra del Señor. Y yo no sé si tú viniste la semana pasada y tú te acuerdas de lo que el pastor Jairo dijo de cuando aparecía Señor en mayúscula, que ¿qué significaba? Yahvé. Adonai es S mayúscula y las demás en minúscula. Y mira en quién le está hablando a Jonás. ¿Quién está comenzando a hablarle a Jonás? Dios se está manifestando aquí como Yahvé, como el único Dios verdadero, como el mismo Dios que se le reveló a Moisés en la zarza, como el mismo Dios que le dijo a Moisés: ve al faraón y cuando te pregunten a nombre de quién estás yendo tú tienes que responder: mi Dios se llama el Yo Soy. Dios le está dejando saber a Jonás quién le estaba hablando. Es decir, Jonás, su profeta, no podía recibir las palabras del Señor como si tú y yo estuviéramos hablando. Eran las palabras del Dios Todopoderoso. Yahvé significa el Dios que no tiene comienzo, que no tiene final. Yahvé significa en el original el Dios que hace el estándar de verdad, de lo bueno. El profeta Jonás sabía a quién le estaba hablando. Y yo creo que esta parte es muy importante, porque a Jonás no le importó quién le estaba hablando.
Pero Dios nos está dejando saber que el que le estaba hablando a Jonás era el dueño de toda la creación. Jonás no podía equivocarse. Jonás no podía no obedecer. Jonás tenía que obedecer. Como cuando yo llego donde mis hijas y les digo, es que el que te está hablando es tu papá, así que tú tienes que obedecer. No, papi, no quiero. Tú tienes que obedecer. Porque es que el que te está hablando no es tu amiguis, no es tu best friend. El que te está hablando es tu papá, el que tiene autoridad sobre tu vida. Entonces el libro de Jonás comienza en el primer versículo diciendo: el que te va a hablar es tu Dios, no es tu amigo. Yahvé no significa amigo, Yahvé significa todopoderoso, omnipotente, creador. Envuelve todos los atributos de Dios. El nombre principal de Dios. Y yo quiero notarte esto, porque en el versículo 2 entonces viene lo que Dios le dijo a Jonás. El Dios todopoderoso hablando. Jonás se trata de Dios y no de Jonás. Y ahora, ¿qué fue lo que el Dios todopoderoso le dijo a Jonás? Versículo 2 dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Dios le dio una orden clara a su profeta. Dios no le dijo: si quieres, levántate. Dios nombra 3 verbos imperativos. ¿Cuáles fueron? Levántate, ve y proclama. Mi hermano, cuando Dios te habla, Él no te va a decir si tú quieres. Yo no recuerdo en la Biblia que Dios sugiera algo. Dios siempre habla en imperativos. Dios siempre habla en verbos donde tú tienes que obedecer. No te queda de otra. Y Dios le estaba diciendo algo a Jonás. Y Dios lo estaba mandando a que proclamara algo en Nínive, un juicio en Nínive. Mi hermano, lo único que tenía que hacer Jonás era que obedecer. Es como cuando nosotros le decimos a nuestras hijas o hijos: mira, lo único que tú tienes que hacer es estudiar. Es lo único. Bueno, aquí lo único que Dios le estaba diciendo a Jonás, no le estaba poniendo una tarea gigantesca. Ve y declara juicio contra Nínive. ¿Quién era Nínive? ¿Qué pasaba allí en esa ciudad? Porque ahí dice que su maldad había subido a Dios. Es decir, amada familia, escúcheme bien, ninguna, y yo quiero que esto nos quede súper claro el día de hoy, ninguna maldad del mundo es invisible ante el Señor. Ninguna. No hay maldad en esta tierra que Dios no haya visto. Y no hay maldad en esta tierra que Dios no vaya a operar justicia a su tiempo. La maldad de Nínive había subido. Nahum, capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice cuán mala era esta ciudad. No lo voy a leer, pero se lo voy a explicar. Nínive mataba a las personas. El pueblo de Nínive mataba a las personas, les cortaba la cabeza y hacían carnavales con las cabezas decapitadas. Nínive mataba a la gente. Nínive era la capital del imperio asirio, es decir, el imperio más poderoso del mundo en aquel tiempo. Bueno, Nínive era la capital. Por eso Dios dice: ve a la gran ciudad. Nínive era sanguinaria. Dicen que en Nínive, los historiadores no bíblicos, historiadores dicen que en Nínive, cuando había muertes, no podía entrar la gente a la ciudad porque la ciudad estaba repleta de cadáveres.
Nínive era sanguinaria. Y Dios sale en contra de Nínive y envía a Jonás delante para proclamar juicio. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Jonás: llora en voz alta, no te escondas en una esquinita, tú tienes que proclamar juicio contra Nínive. Pero hay algo, hermanos, que llama mi atención, porque Dios declara juicio de dos maneras. La primera manera es horrorosa para el ser humano. Dios declara juicio cuando Dios nos deja hacer lo que nosotros queremos sin Él interferirse en nuestra vida. Es decir, Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Tú puedes leer en Romanos capítulo 1 donde Dios le dice a la gente: ¿sabes qué? Yo te voy a dejar hacer lo que tú quieras. ¿Y sabes qué fue lo primero que el hombre hizo después de que Dios dijera: te voy a dejar hacer lo que tú quieras? Cogieron sus cuerpos y empezaron a hacer cosas antinaturales. Allí el hombre fornicó con el tema de la homosexualidad y con el lesbianismo. Cuando Dios dice: te voy a dejar hacer lo que tú quieras, el hombre se pervierte hasta lo más sumo. Y allí Dios está llevando juicio a esa ciudad. Lo suelta. Cuando yo tengo tiempos con el Señor a solas, yo le digo: Señor, no me sueltes. Yo no me quiero sentir que voy a pecar sin que tú te metas en mi camino. Entonces, ¿qué aprendo yo con ese juicio? Porque el juicio, en el segundo punto, el juicio significa que Dios iba a proclamar, que Dios iba a destruir Nínive, pero para que ellos se arrepintieran. Porque si tú llegas y me dices: Rubén, deja de estar haciendo lo que tú sabes que estás haciendo, si no, yo se lo voy a decir a Mariana. Mi accionar delante de ti sería: ¿sabes qué? Yo le pido perdón a Dios. Si tú hablas juicio contra mi vida, mi reacción tiene que ser arrepentimiento. Y Dios iba a proclamar juicio sobre Nínive. Y Dios había mandado un profeta hacia Nínive. Es decir, Dios se había acordado de Nínive. Y sabes, esta verdad para mí es muy profunda. Porque Nínive no estaba orando por salvación. Nínive no estaba orando para que un profeta viniera. Nínive ni siquiera se estaba arrepintiendo. Jonás no estaba orando para ir a Nínive. Jonás no quería ir a Nínive. Y aquí yo puedo aprender que la salvación es del Señor. Yo puedo aprender que Dios fue el que operó desde el principio a fin la salvación de tu alma. Yo puedo entender que no importa cuán mala sea Nínive, Dios tiene toda la capacidad de voltearse a ver a Nínive y de derramar misericordia sobre Nínive. Y hoy te quiero decir que no importa, porque esto me lo enseña el libro de Jonás. No importa en cuánta maldad hayas tú manifestado en tu pasado. No importa la maldad de tu presente. Si Dios te tiene en este lugar es porque Dios quiere que tú te arrepientas y que tú vuelvas a Él. Es hermoso, porque la salvación entonces viene del Señor y no de nosotros. Y termino con el tercer versículo, que es la reacción de Jonás. Jonás huye lejos de Dios, desobedeciendo a Dios. Y el versículo número 3 dice: Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis. Es decir, él sí se levantó, él obedeció, pero a medias. ¿Y obediencia a medias qué es? Desobediencia. Pero para huir lejos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor,
y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Tú no te das cuenta que en un versículo dice 2 veces lejos de la presencia del Señor? ¿Cuál es el énfasis del versículo? Jonás quería huir de Dios. ¿Y qué era lo que Jonás iba a usar para huir de Dios? Una sola palabra. ¿Cuál era? Desobediencia. Es decir, la desobediencia es el vehículo que nos lleva a huir de Dios, a estar lejos de Dios. Fíjense, Jonás, Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, y él fue ¿a dónde? A Tarsis. Nínive quedaba en todo el este de la zona donde estaba Jonás, y él fue a todo el oeste. Dios quería salvar a Nínive, pero Jonás no quería ir a Nínive. Jonás no respondió con ninguna palabra. Él no dijo, yo no te voy a obedecer. Él solamente actuó. Es decir, la desobediencia ni siquiera se tiene que hablar expresadamente. Solamente viendo tu actitud, nuestra actitud desobediente. Jonás estaba desobedeciendo a Yahvé, al que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. La desobediencia, mi hermano, al final es querer ser Dios, tomar la posición de Dios, es decirle a Dios, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Si Dios dice algo en su palabra y lo determina claramente y tú haces lo contrario, eres tú diciéndole a Dios, tú te equivocaste. Si Dios dice que la unión libre es pecado y tú sigues en unión libre, eres tú diciéndole a Dios, no, es que tú te equivocaste. Tú no sabes lo que yo necesito. Eres tú siendo soberano por sobre el soberano. Jonás, con su desobediencia, le estaba diciendo a Dios, no me importa tu mandato. No me interesa. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho al Señor, no me importa lo que tú me estés diciendo? No me importa lo que tú me estás mandando. Yo quiero hacer lo que a mí me parece que está bien. Es decir, nosotros pensamos que tenemos el estándar de la verdad y de lo que es bueno. ¡Qué peligro! Porque la desobediencia te lleva lejos de Dios. Entonces, siendo desobedientes, nosotros le clamamos a Dios y dice, Señor, ¿dónde estás? No te veo. ¿Por qué no me provees, Señor? Claro, porque mientras más desobediente eres o somos, más lejos nos vamos del Señor. Jonás dudó de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios y de la justicia de Dios. El orgulloso Jonás pensaba que la voluntad sabia y buena de Dios no era digna de ser obedecida. ¿Cómo tú y yo nos vemos en ese espejo el día de hoy? ¿Cómo tú y yo nos vemos allí en la vida de Jonás? Cuando decimos, yo sé que existe un Dios, pero Él no sabe lo que está haciendo. Él no sabe lo que me conviene. Entonces yo voy a decidir por mí. Cuando dudamos de que Dios es bueno y de que todo lo que Él opera lo hace para nuestro bien, entonces pasamos por encima de Él. Fue lo mismo que ocurrió en el Edén. ¿Sí se acuerdan? Dios le había dicho a Adán, no comas de ese fruto. Pero a Adán y a Eva le pareció que era bueno comer de ese fruto. La desobediencia te dice que algo es bueno cuando Dios lo ha llamado malo.
Pero Jonás no solamente vivió desobedientemente, sino que quería ir lejos de Dios. Mi hermano, yo no sé si tú podrías, si yo pudiera vivir lejos de Dios. Cada vez que tú y yo desobedecemos, nos corremos de Dios, no corremos a Dios. Paul Tripp, un pastor presente, dijo: tú y yo sobrepasamos los límites de Dios y nos convencemos de que somos más inteligentes que Dios. Nos decimos que nuestra propia manera de hacer las cosas es mejor que la manera de Dios, que sabe todas las cosas. Nos persuadimos que podemos desobedecer a Dios y que aún así, escuchen, todo saldrá bien. Jonás usó la desobediencia como el medio para alejarse de Dios. Y mientras más desobedecía, más se alejaba de Dios. Jonás usó sus medios para alejarse de Dios. Jonás fue y compró el tiquete para irse a Tarsis. Jonás usó los medios que Dios le había dado para alejarse de Dios. Y sabes, escuchen esto. Antes de terminar, yo quiero que tú escuches esto. Las puertas abiertas nunca significan que tú estás obedeciendo a Dios cuando entras por esa puerta. Jonás quiso desobedecer a Dios. Jonás quiso huir de Dios. ¿Y qué encontró cuando fue a buscar un barco? Un barco. ¿Y qué encontró en ese barco? Un lugar para él. ¿Y qué tenía él? Plata en el bolsillo. Así que tú puedes tener, aparentemente Dios puede estarte abriendo la puerta, todo está súper bien y haciendo la voluntad tuya y no la de Dios. Amada iglesia, podemos vernos como en el espejo en la vida de Jonás. Podemos ver que necesitamos a Dios en este asunto para obedecer. Podemos ver que desestimamos el consejo de Dios casi todos los días de nuestra vida. Pero por sobre todas las cosas, podemos pedirle al Espíritu Santo para terminar que nos ayude a ver al Jonás que nosotros llevamos adentro. Yo te voy a pedir que te pongas en pie, amada iglesia. Yo quiero que hoy tú y yo puedas clamar conmigo: Espíritu Santo, ayúdanos a ver al Jonás que llevamos adentro. Porque sabes, tú y yo debemos ser liberados de nosotros mismos. Tú y yo debemos ser liberados de nuestra desobediencia hacia Dios. Mi hermano, yo no sé qué estaba pensando Jonás. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 4. El por qué Jonás desobedece. Pero en ese momento yo no sé qué tenía en la mente Jonás. Su orgullo. El orgullo que pensaba que la salvación solamente era para Israel y no para los gentiles. Jonás no desobedece por lo que Dios dice, sino que desobedece al Dios que dice. Nuestra desobediencia no es algo, no lo hacemos contra algo, sino contra alguien. Mi hermano, y Dios te ha traído a este lugar para que tú y yo hoy le pidamos perdón al Señor y clamemos al Señor por causa de nuestra desobediencia, que puede estar siendo muy sutil. Pero cada paso que operamos desobedientemente nos está llevando lejos de Dios. Y después decimos: ¿dónde está tu Dios?
Clamemos al Señor, ayúdanos a ver la maldad de Nínive que hay en nuestros corazones. Clamar al Señor pidiendo de su misericordia. Clamar al Señor pidiendo que nos perdone por ser desobedientes. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha mostrado en la palabra? Cuando tú solamente te levantas, pero vas al lugar opuesto de donde Dios te ha mandado a ir, estás desobedeciendo, mi hermano. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en su palabra? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a obedecer? Que no estamos cumpliendo. ¿Sabes? Yo doy gracias a Dios por su misericordia. Porque todos los que estamos aquí desobedecemos a Dios. Todos. Pero un día yo le pedí algo al Señor. Yo le dije, Señor, no me hagas jugar con tu Señor. Voy a tomar un minuto para hablarle a los esposos. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 dice, versículo 25, dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Qué es esto? Un mandato. Cuando tú no amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿qué estás haciendo? Huyendo de Dios. Y entonces, ¿por qué le oras a Dios que esté en tu matrimonio si tú le estás huyendo a Dios? ¿No es eso incoherente? Cuando Dios dice que tú tienes que santificarla por medio de la palabra, es decir, que tú tienes que ser el pastor de tu casa. Pero cuando tu esposa está creciendo más espiritualmente que tú, no estás tú desobedeciendo a Dios. No te está diciendo Dios, ve a Nínive, y tú queriendo ir a andar. Cada vez que desobedecemos una de sus palabras, nuestros corazones arrogantes quieren ir lejos de Dios, pensando que tú y yo tenemos más sabiduría que Dios. Pero si solamente obedeciéramos, nos diéramos cuenta lo bondadoso que es Dios en cada uno de sus mandatos. Porque Él no nos manda a hacer algo para nuestro mal. En todos sus mandatos hay amor, hay bondad, hay sabiduría, hay misericordia, hay gracia. Pastores, que se me hace imposible obedecer. Se me hace imposible. Bueno, yo entendí en medio de estudiar el libro de Jonás, estos 3 versículos, que a mí también se me hace imposible obedecer. Entonces yo tengo que esconderme sobre alguien o detrás de alguien que obedeció a Dios. Y alguien obedeció para que tú pudieras obedecer. Alguien lo obedeció perfectamente. Dios le dijo, tienes que bajar a salvar. Igualmente se lo dijo a Jonás, tienes que ir a Nínive. Jonás le dijo que no, pero Jesús le dijo que sí. A Jonás Dios lo estaba mandando a proclamar, a Jesús Dios lo estaba mandando a morir. El plan de Dios para Jonás no era nada. El plan de Dios para Cristo era sacrificarse por miles como tú y como yo. Y llegó Jesús en la cúspide de su decisión. En ese Getsemaní
Getsemaní y le dijo al Señor: Señor, pasa de mí esta copa. Hay algo, Señor, que yo sé que va a causarme dolor en este cuerpo humano que tengo. Pero Jesús, se volteó al Señor y le dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Tenemos un mejor bonaje. Dáselo fuerte a Él. Familia amada, cuando yo no quiero amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, me escondo en la obediencia de Cristo y le digo: yo soy incapaz de amarla, Señor. El estándar es muy alto. Tú me mandas a mí a ser santo, yo no puedo ser santo. El estándar es muy alto, del cristianismo es gigantesco. En la persona de Cristo, cuando tú te escondes en el Evangelio, Él te capacita para cumplir gloriosamente todo su voluntad. Dáselo fuerte. Entonces tú puedes decir: yo soy incapaz, porque somos incapaces de cumplir lo que Dios nos ha dicho en su palabra, pero en Cristo podemos. Por eso Cristo es nuestro gran Salvador, el mejor por